Hola, Cintia, ¿cómo estás? Hola a todas, Buenas todos. noches. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todas, todos? ¿Me escuchan bien? Ernesto, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Oye, bienvenida, bienvenido. Estamos ahí sumando mucha gente el día ya de hoy para comenzar nuestro live de Historia y Ciencias Sociales, ¿cierto? Nuestro importante y último live de este preuniversitario. Hola a todas, todos. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, dicen ahí, ¿cómo están? Bienvenidas. Vamos, hola, hola, todos. Ahí sumándose. Alumnas, alumnos. Súper, súper, súper. Qué bueno que se está escuchando súper bien. Vamos a empezar. Comencemos. Muy bien. Vamos a comenzar siendo ya las 20:01 y se acaba de publicar la prueba de Historia y Ciencias Sociales en el minuto 20:00. Así que vamos a aprovechar de revisar algunas cosas en estos 30 minutos que vienen, ¿cierto?, de live y que los vamos a acompañar para revisar, para, ¿cierto?, finalmente hacer comentarios y nos vayan preguntando cosas interesantes, ¿cierto?, de esta prueba. Y para comenzar, les voy a presentar a quien me acompaña en esta pantalla, al profesor Ernesto Insunza, profesor del programa Invierno de nuestro preuniversitario Pedro de Valdivia, profesor de la sede Valparaíso y también trabaja en la sede Quilpué. Bienvenido, Ernesto, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, Claudia, buenas noches. Acá estamos muertos de frío, pero Hoy acá poniendo todo, también. todo el aguante porque nos salió buena la prueba. Así que ¿Todo bien? aprovecho de mandarle un saludo a mis chiquillas, chiquillos del programa, que tuvimos nuestra última clase la semana pasada y sé que les fue bacán. Y veo un par de amigos por ahí, así que Qué bueno, Ernesto, qué bueno que estés saludando a a tus alumnas, alumnos que estuvieron en el programa y un abrazo también a todas estas alumnas, alumnos que ya terminaron este proceso y que ya les va, queda una semanita para que esperen sus puntajes. Bueno, Ernesto, cuéntanos, en términos generales, fuiste a dar la prueba, ¿cierto? ¿Cómo estuvo la paz de historia de invierno? ¿Cuál es tu sensación general? ¿Fue coherente con el temario? ¿Qué es lo que pasó ahí? mira, La Paz estuvo súper interesante de analizar. Uno que va ahí con la misión del scouting, de la pregunta, del detallito nuevo, ¿no es cierto?, de la sorpresa. Pero en general, yo diría que La Paz estuvo, primero, muy coherente con el temario, ¿no es cierto? Muy, Qué muy bueno. coherente con el temario. Es una Paz muy acertada en lo conceptual, ¿no es cierto? Es decir, uno lee el temario y ve la cantidad de preguntas que tiene cada eje temático. Incluso uno la podría comparar con la PAES del año pasado, ¿no es cierto? Sí, con la regular. Exacto, con la anual del año pasado, con la regular, pero a diferencia de esa, estaba muy, muy cargada a lo conceptual y Mm. menos a algunas habilidades que eran las sorpresas del año, ¿no es cierto? Los últimos dos periodos, los últimos dos procesos. Sí, como que se dio esta sensación de tener harto conocimiento, ¿cierto? Y esta sensación de estas preguntas del nuevo tipo, de ir más a las habilidades de pensamiento crítico, de mayores niveles de evaluación, como que se dio un poquito menos. Pero una prueba que logra, ¿cierto? Finalmente lo que está publicado en el LEMRE, que es finalmente el temario. Exacto, y es la guía que nosotros tenemos tanto para hacer clases como, por cierto, para responder la PAES y poder ejercitar, ¿no es cierto?, durante el año y preparar las preguntas porque uno confía en el fondo que el DEMRE lo que informa lo respeta y en este caso nos fue respetuoso, ¿no es cierto? Respetó Sí, lo que nos prometió. sí, sí. Oye, y con todo esto, esta primera sensación de que sientes que es una prueba que está acorde a lo que se establece en el temario y que además es cierto, como que era muy parecida a la prueba del año anterior y a las pruebas anteriores, era como que había una especie como de ordenamiento similar. Llegas a la pregunta 30 y sabes que es cuestión social. Era, era un tema bien interesante, pero en términos general, por ejemplo, es una prueba que igual tiene un nivel de estímulos bien importante. Es decir, tiene harto texto, tiene harto, hace imágenes. ¿Cómo estuvo por ahí?
Mira, antes de pasar a los estímulos, quería comentar algo que tú comentaste en relación con la cantidad de preguntas. Si ustedes comparan la prueba de este año con la del año pasado, tiene una cantidad muy similar de preguntas por tema incluso. Es decir, uno podría decir, ¿saben qué? Información ciudadana de medios de comunicación yo tengo 3 preguntas. Y este año vinieron 3 preguntas, ¿no? Preguntas. En siglo XIX de ilustración yo tenía 4 preguntas, de la 16, la 17, la 18 y la 19. Y este Correcto. año, 16 a la 19, ilustración, ¿no es cierto? Tupido y parejo. Es decir, una prueba bien esperable, ¿no es cierto? Sí. Mira, aquí hay una pregunta que está ¿Mm? interesante a propósito ahora que estamos en el tema del formato. ¿Se ¿Mm? espera que la PAES regular sea algo parecida a esta? Sí, pero siempre tienes que considerar que hay cambios en el temario año a año y que el Exacto. próximo año debieran venir algunas, o en realidad a final de año, ¿no es cierto?, debieran venir algunas cositas nuevas, ¿no es cierto?, que son las que estamos preparando en el preuniversitario y los cursos regulares, ¿no es Sí, cierto? eso es bien importante lo que dice Ernesto, porque la prueba de invierno tiene el mismo temario de la prueba regular del año pasado, pero este año, para la prueba regular de fin de año, se suma a unos contenidos nuevos. Y son bien interesantes los contenidos que se suman, porque vienen a completar una parte de la prueba que se sentía muy poco robusta, que es la parte del siglo XX. ¿Cierto? Entonces se suman elementos como de Guerra Fría este año para la regular, se van a sumar elementos como dictaduras en América Latina, el tema de los procesos de la caída de la Unión Soviética, el impacto de la globalización y el neoliberalismo hacia adelante. Entonces, como que ahí yo creo que la prueba va a tomar un poco de ordenamiento quizás temporal distinta, Mm. pero el resto continúa siendo lo mismo. No sé si estás de acuerdo un poco con nosotros, conmigo en realidad, Ernesto. Sí, obvio. De hecho, la estructura general de la prueba, uno podría decir, se mantiene más o menos intacta desde el 2021. Uno debería ver más o menos con regularidad los mismos contenidos y eso tiene que ver en el fondo con lo que estamos pasando en el colegio también, pero sobre todas las cosas con lo que prepara el DENRE año a año y lo que se espera que los estudiantes sean capaces de responder. Es Correcto. decir, sumando, restando, esto es una prueba que deberíamos ser capaces de responder con una buena preparación conceptual y con una buena práctica en relación con la lectura de fuentes, que es lo que quizás deberíamos comentar un poquito ahora. Sí, y ahí un dato importante, esta idea de que la prueba de historia no es memorizar, es comprender procesos, ¿cierto? Adecuarse y ver el tema de continuidad de cambio, contextualizarse, saber conceptos claves fundamentales. Entonces ahí yo creo que podríamos entrar también en un trabajo importante y que nosotros en el preuniversitario siempre estamos trabajando. Cuéntanos Ujú. un poco en eso, qué pasó con las fuentes de historia, qué pasó con la prueba en términos de cantidad de textos. ¿Sabéis que eso estuvo entrete? Porque parecido a la del año pasado, fíjate, venían 6 textos. Siempre la prueba de historia, los ¿Mm? estudiantes lo saben porque es lo que nosotros preparamos en aula. La mayor cantidad de fuentes que tenemos son textos, y cuando decimos fuentes nosotros nos referimos a caballeros, señoras, señoritas, ¿no es cierto?, conversando con respecto a cosas del pasado, ¿no? Fuentes históricas. En formación ciudadana venían 6, ¿no es cierto? La Correcto. mayoría refería a temas de poder judicial o medios de comunicación, que es lo que ¿Mm? uno esperaba, ¿no es cierto? Correcto. En historia, aunque venían un poquito más cargados para siglo XX, igual en siglo XIX habían, pero hubieron 16 fuentes, ¿no? 16 Correcto. más una imagen, que es la que algunos estudiantes recordarán con cierto cariño, la de Joao, no, perdón, la de Getulio Vargas, Getulio ¿no es cierto? Vargas. Y Que sus la niños tenemos en por la bandera. ahí. La tenemos en nuestras jornadas, la teníamos en nuestros cuadernos, parecía constantemente y Getulio Vargas como populismo. Y que no se tiene que confundir porque sale muy fácil con Juan Domingo Perón, que es muy Mm. parecida a la imagen, ¿no es cierto? Que Sí, también aparece en todos los ensayos. Y donde tuvimos la sorpresa este año, pero no por más, sino por menos, es el sistema económico, que hubieron solo 2 textos 2. para 9 preguntas, que es una cantidad bien chiquitita. En los años anteriores habíamos tenido harto, por ejemplo, con respecto a los automóviles japoneses, a Sí, la inflación en imágenes. China, Mm. pero este año tuvimos más bien poquito, estábamos más bien reducidos, ¿no? Sí. Entonces tenemos un total de 24, casi 25 textos yo conté, y una imagen, son Mm. como 5 menos que el año pasado, que el anual del año pasado, ¿no? Pero Sí, aún así. y eso es importante, destacar eso, la cantidad de textos, fuentes, a veces los alumnos salen y dicen, ¡ay, parecía prueba de lenguaje! Y nos volvemos a algo que el día de ayer comentaban en el otro live, ¿cierto?, del lenguaje, la relevancia de la comprensión, del pensamiento crítico, de
de una lectura, ¿cierto?, clara, una lectura, ¿cierto?, en donde debes saber mucho vocabulario, tanto general como específico de la asignatura, una tipo de lectura extensiva, pero también bien profunda. Y en el caso de historia pasa mucho. Fíjate lo que dice acá Fernando, que dice muy Sí, conceptual economía. ¿Sabéis que más que conceptual, Fernando? Porque efectivamente economía siempre moviliza al menos un concepto por pregunta, y que siempre es un concepto muy al hueso, muy específico. Más que conceptual, este año estuvo muy tirado a la ejemplificación. Teníamos sí, situaciones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasaría si? La típica pregunta que usted se va a encontrar en economía. ¿Qué es lo que pasa en los mercados cuando yo altero esta variable? ¿No es cierto? Como si yo estuviera en una sala de máquinas moviendo perillitas. Lo mismo, ¿no es cierto? Pero para la economía general. Entonces, correcto. por ahí tenemos algunas cositas. Sí. Oye, y algunas preguntas novedosas para que empecemos quizás a ver, mirar algunas, qué te parecieron, algunas interesantes, por ejemplo, a destacar, tanto en formaciones, con historia o sistema económico. O sea, tú me dices y vamos revisando. Mira, yo tengo varias acá anotaditas, pero quería ¿Ya? aprovechar de hacer la consulta a Sí, nuestro querido público, al a ver si quieren público. revisar alguna que recuerden. Sí, si se Partamos con una acuerdan. que a mí me gustó mucho, que fue la pregunta 17, al menos ¿cómo Sí, se llama? En mi prueba, que comentaba con respecto a la ilustración, pero sí. no en Oye, el... la voy a Eso, por publicar, favor. ¿ah? La voy a mirar, espérenme un poquitito. Ahí está. Yo la encontré, perdónenme que yo la encontré muy linda. Ah, nosotros hablamos de linda. Mira, ahí está. Dice, en la primera mitad del siglo XIX se expandieron en parte de Europa Occidental de América las ideas de republicanas con el objetivo de poner fin a las monarquías absolutas, considerando las ideas del republicanismo, es decir, con las ideas liberales de la época, ¿cierto? ¿Cuál estuvo dirigida a frenar el absolutismo monárquico en Europa? Hay cuatro alternativas, dice la A, la formación de gobiernos liderados por asambleas ciudadanas, B, la distribución de las funciones estatales en diferentes autoridades, C, la búsqueda de una menor presencia de la región en la vida pública, D, la desconcentración del territorio nacional en unidades administrativas. Ahí está, la que te gustó, ¿no? A mí también me gustó mucho. A mí me gustó mucho esta porque nosotros estábamos acostumbrados y siempre lo hacemos en el preuniversitario, analizamos ideas liberales, pero en el contexto americano, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que nos hace esta pregunta? Nos da vuelta. Y si ustedes se fijan en la alternativa B y en la alternativa D, tenemos dos conceptos que nosotros machacamos en las primeras clases, que son separación de los poderes Sí, y federalismo, ¿no es cierto? federalismo. Y Claro. en este caso correspondía irse por Claro. separación de los poderes, ¿no? Oye, y esta pregunta dice la distribución de las funciones estatales en diferentes autoridades. Mm. ¿Cierto? Uno diría, ¿qué es eso? Es la división de los poderes, por un clásico de las ideas republicanas, liberales que existieron en la época. Entonces, era bien entretenido porque te cambia la idea y uno espera a veces que te digan siempre lo mismo, ¿o no? Sí, No, a mí me pareció muy linda esa pregunta. sí, sí. Sí. Así que no sé qué más dicen alguien por ahí. Había una pregunta, espérame por allá. Muchas preguntas de liberalismo dicen por ahí. La verdad, no. Lo que uno debería esperar son las primeras 6 a 8 preguntas de liberalismo y siempre ahí tiene que tener usted mucho cuidado de diferenciar entre la aplicación del liberalismo en los primeros años de la independencia y la organización versus la aplicación del liberalismo durante el siglo XIX. Pero siempre la pregunta es muy específica en hacer la diferencia. Entonces, Mm, usted no se pierda, siempre tenga mucho cuidado con la contextualización y que normalmente acá en la prueba de historia nos la da la fuente, ¿no es cierto? La sí. cita que me acompaña. Por ejemplo, si pudiéramos ir a la pregunta 23, que también estaba muy buena. Sí, vamos a la 23. Un texto, ¿cierto? Voy al tiro, espérenme un poquitito. Ahí está. ¿Se ve bien o no? Creo que sí. Dice, Esa. Sí. sí, dice, lee el siguiente texto sobre las acciones gubernamentales durante la década de 1830 en Chile. Un texto bien interesante y dice, la cruzada emprendida contra chinganas. Y aquí empezamos con algunos problemas conceptuales, ¿cierto? De la época. ¿Qué es la chingana? Ramadas. Algunos alumnos sabrán lo que son las ramadas, ¿cierto? Y otros sitios de esparcimiento popular revela que la vigilancia gubernamental no se fundaba exclusivamente en consideraciones de orden y seguridad pública.
aunque este elemento también estuviese obviamente presente cuando se aludía a riñas, borracheras y muertes que solían originarse en dichas reuniones. ¿Qué opinas tú de este texto, Ernesto? Cuéntanos. A mí me gustó mucho, no porque el tema sea novedoso, porque si ustedes se dan cuenta para encontrar la respuesta, yo lo tengo que confrontar primero con la Constitución del 33, pero también con el concepto de nación, que es un concepto que se moviliza mucho en estas primeras preguntas, pero me gustó mucho porque la óptica de la prueba nos lleva a preguntas que no se hacían hace varios años, ¿no es cierto? Todo el tema de los gobiernos conservadores había desaparecido de la prueba, casi al punto de que en el preuniversitario lo pasábamos así como bien tímidamente, una pinceladita, una cosita por aquí y por allá, pero en la práctica no le dábamos toda la importancia que tiene a este periodo histórico, ¿no es cierto? Y que nos permite después movernos con más soltura para adelante, ¿no? Para el siglo XX. Entonces, la cita está muy interesante, ¿no es cierto? Es una cita que no aparecía hace mucho rato. Sí, Y además yo tengo que confrontarla con un concepto que no está evidente, ¿no es cierto?, en el enunciado. claro. Dice, considerando el contexto, ¿cuál era el objetivo del gobierno de la época que explica la situación descrita en el texto? Y dice, propiciar la integración de los sectores populares al aparato burocrático del Estado, impulsar la adhesión de los sectores populares a los movimientos políticos liberales, incentivar la realización de las fiestas de los sectores populares en espacios restringidos, fomentar la apropiación de los valores morales de la élite por parte de los sectores populares. Hola, Si usted, hola, están llegando. si usted puso la D, está muy alineado conmigo, ¿no es cierto? En mi misma sintonía. Por ahí Sí, nos dicen la 21, la Catalina nos tira para la 21. sí, nos vamos a ir a la 21. Oye, una cosa importante en la 23, que tú lo mencionabas, la idea de nación, algunos conceptos importantes, un texto además que quizás para algunos puede ser bien complejo, dada algunas conceptualizaciones. Y aquí, chicas, chicos, importante el concepto. Tener vocabulario general, pero también vocabulario técnico propio de la época, para poder entender y comprender las fuentes de historia que se nos van sumando también, ¿cierto? Así que no, muy buena pregunta. Ahí tú pusiste la D, ¿o no? Sí, Muy bien. Oye, por ahí también están preguntando y se preguntaron por el plan Marshall. Oye, preguntaron por el plan Marshall. preguntaron por el plan Marshall, pero vamos con la ¿Vamos a 21 la para que 21? no vamos para allá, po. Y matamos Mira, siglo XIX, pues, para que no aburramos sí, tanto. para no aburrir, ¿cierto? Ahí está la número 21. Esta pregunta es bien interesante porque creo que es de las primeras que aparecen en la prueba, si no estás de acuerdo conmigo, Ernesto, como del nuevo tipo, así como más asociada a pensamiento crítico, una evaluación, a ideas investigativas incluso. Eh, Dice, en la clase de historia, la profesora plantea la siguiente afirmación, como una forma de sintetizar el periodo de formación de la República de Chile. Los primeros años de la República se caracterizaron por presentar un clima político de desacuerdo y constante tensión. A partir de lo anterior, ¿qué elementos propios del periodo histórico permite sustentar dicha afirmación? Dice, la inconformidad de los grupos políticos frente a la existencia de un orden constitucional, la lucha de las facciones por imponer la forma de organización política administrativa del Estado, se la disputa entre los bandos políticos sobre la participación de los sectores populares en las elecciones y la controversia entre los grupos políticos respecto a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Fíjense que acá, no sé qué opinas tú, Claudia, pero ¿Mm? yo en las clases doy la lata con varias cosas, por cierto, evidentemente, como buen profesor de historia, pero sobre todo con la contextualización histórica. Sí. Recuerden como tip, esto es un dato que siempre le va a servir, la prueba de historia, sobre todo la parte de historia, viene en orden cronológico, ¿no es cierto? Salvo algunas cositas que pueden venir medio desordenadas. En la mayor parte de la prueba yo tengo un orden cronológico, es decir, esta pregunta me tiene que hacer referencia a los primeros años de la República, y ahí donde dice el periodo de formación de la República en Chile, yo lo que tengo que entender, ¿no es cierto? Donde lo tengo que poner es entre 1823 a 1830, ¿no es 30, cierto? El famoso correcto. periodo de organización de la República. Entonces, si yo saco eso y después lo mezclo y digo, ah, mira, un clima de desacuerdo y constante tensión política, ¿qué es lo que voy a pensar? Ah, los pipiolos y los ¿Mm? pelucones, ¿no es cierto? Correcto, Y de ahí para correcto, abajo la tengo facilísima. exacto. Entonces,
Interesante esto porque, en primer lugar, y siguiendo un poco con lo que dice Ernesto, el tipo de pregunta novedoso, pero el tema de contextualizar, muy importante. Y ahí hay conceptos clave. Formación de la República en Chile, ¿cierto? Tenemos que asociarlo a un momento específico histórico. Así que no, súper bien. Ubicación espacio-temporal, por ahí dice Fernando, puede ser, no sé. Sí, sí, dice ahí espacio-temporal. Dice, hay que trabajar vocabulario conceptual, por supuesto. Mucho, mucho vocabulario acá. Por ahí alguien también decía, él mismo dice, intenta poner con otras palabras la respuesta, no la convencional. Ujú. Sí, y eso es bien interesante y eso tiene que ver con vocabulario, con este aporte del vocabulario general y propio de la historia y las ciencias sociales, ¿cierto? Por ahí también vamos por acá. Por ahí nos preguntaban si había una pregunta del plan Marshall. Sí, apareció otra Bueno, vez. para el siglo XX. Nos vamos al siglo XX, bien interesante, porque el plan Marshall hace rato que no se preguntaba, la preguntaron el año pasado, y estoy casi, pero casi segura que era casi la misma pregunta del año pasado, pero esta vez eran las consecuencias geopolíticas. Sí. El año pasado hicieron preguntas, era la consecuencia económica del plan Marshall, claro, y esta vez, y la estoy buscando por acá, la 41. Dice, ¿cuál fueron los objetivos geopolíticos del Plan Marshall? Atento con esta pregunta porque uno de los objetivos, lo de los tantos objetivos que tiene, le están preguntando algo súper directo tampoco, como que tiene algo muy, muy elaborado esta pregunta. Y acá, ¿cierto? Finalmente decía la D, contener la expansión de las ideas comunistas en Europa Occidental. Una de las tantas, por ahí. Así que dice, va bien, muy bien entonces, dice por ahí, niña Sura, dice por ahí. Eh, díganme para el que la vea. Así que estamos bien, parece. Vamos bien, dicen los alumnas, alumnos, estudiantes. ¿Alguna otra pregunta, Ernesto, que tú quieras comentar, que pienses que es interesante verlo con nuestras estudiantes y todas las personas que están compartiendo este live en estos momentos? ¿Sabéis lo que deberíamos hacer ahora, Claudia? ¿Mm? Deberíamos ir a ver algunos distractores entretenidos. Ya, dale, dale. Ándate, mira, la pregunta 34. Vamos a la pregunta 34. En esa pregunta, lo que tenemos es el uso de un concepto que en la prueba usted va a ver sucesivamente, ¿no es cierto? Que es el concepto de socialismo, pero me lo están mezclando en el distractor con otro concepto que usted también va a ver en la prueba. Ya, déjenme. Ya, la 34. Sobre el texto, ¿cierto? Sí. Ahí está. Fíjense que en esta pregunta tenemos la utilización del concepto de socialismo después de harto tiempo. Para quienes hayan hecho nuestros ensayos en el preuniversitario, nosotros le estamos dando duro al concepto de anarquismo, ¿ya? Pero los dos son bastante parecidos, ¿no? En algunos sentidos. Acá lo que estamos haciendo, o lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es la utilización del concepto de socialismo en el contexto de inicios del siglo XX, es decir, cuestión social. En las respuestas, porque el texto en general me está hablando de la opinión de la clase alta con respecto al socialismo, ¿no es cierto? Claro. Pero, ¿cuál era el temor? La pregunta me quiere llevar a la comprensión del texto. ¿Cuál fue uno de los temores de la élite de la época con respecto a la propagación de las ideas socialistas? Y acá tengo dos alternativas que sobresalen. Lo primero, ¿no es cierto? El cuestionamiento al poder de la clase política, la alternativa número C, ¿no es cierto? Que es lo que me está sugiriendo el Ujú. texto. Pero en la D me dice el surgimiento de movimientos que buscan la instalación de regímenes totalitarios. Como Sí, ustedes bien sabrán, cuando la prueba habla de regímenes totalitarios, me está hablando del socialismo soviético, ¿no es cierto? claro. Entonces, el socialismo involucraba la posibilidad de instalación de regímenes totalitarios. Mira, en la época, no todavía, ¿no? Es Claro. extemporáneo hablar de totalitarismo a inicios del siglo XX, cuando todavía no se había instalado el socialismo soviético. Entonces, tenga mucho ojo ahí, porque eso en otro contexto, por ejemplo, a mediados del siglo XX, podría ser un poco más correcto. Pero en este contexto, inicio del siglo XX, completamente incorrecto ocupar el concepto totalitarismo. Eso es un distractor, clásico Sí. distractor. Interesante porque eh, es un distractor de temporalidad. Y hay distractores que son de temporalidades por temas que no se hace o por subtema. Y eso es importante, saber distinguir finalmente no solamente lo que me están preguntando,
sino que cuáles son estos distractores que finalmente me pueden hacer ruido. Y ahí vuelvo a lo que decíamos anteriormente, la contextualización histórica, ¿cierto? Por ahí este distractor, temporalidad, dicen por ahí, claro, saber temas de temporalidad. Oye, por ahí alguien nos decía la 36. 36. Vamos, ¿cierto? Ahí Mateo, dice Mateo GN, vamos a la 36. Es una clásica pregunta. Mira, como respuesta a la crisis del Estado liberal en la primera mitad del siglo XX, se desarrollaron movimientos en América Latina. Aquí faltan unos 2 puntos, los populismos que buscaban superar los problemas derivados de este sistema político. En este contexto, ¿cuál fue una estrategia económica de los gobiernos populistas latinoamericanos para superar la crisis del Estado liberal? Entonces me están hablando acá de un concepto que yo sí o sí voy a encontrar en la prueba, que es el concepto de populismo, ¿no es cierto? Pero aplicado en este caso a la economía y específicamente a la crisis del Estado liberal. Y eso es lo que yo tengo que distinguir o saber distinguir. Cuando me están hablando de crisis del Estado liberal en la primera mitad del siglo XX, ¿de qué me están hablando? ¿Me están hablando solo de la crisis del 29 o me están hablando de un elemento más largo, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que puedo hacer, que es bastante sencillo, ¿no es cierto?, es tratar de confrontar las características generales de los populismos con este régimen que existía previo, ¿no es cierto?, a la crisis del 29, y voy a encontrar dentro de una de las alternativas posibles una mayor intervención del Estado, ¿no es cierto?, que es lo que está presente en la alternativa B. Ahora, ojo, 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 con la alternativa D, el abandono del modelo económico exportador o de exportación de materias primas. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que los populismos buscaban un mayor grado de industrialización. Y eso es cierto, siempre es cierto. Eso no significa que los países latinoamericanos hayan abandonado en su totalidad el modelo de exportación de materias primas. Y si yo examino el estado actual, por ejemplo, de Brasil, de Argentina o de México, ¿qué es lo que hacen en general esos países? Son países petroleros, ¿no es cierto?, de una u otra manera. Entonces, abandonan los populismos del modelo exportador, les habría encantado abandonar el modelo exportador, pero en la práctica nunca lo hicieron. Correcto, correcto. Es muy buena pregunta esta. Y la otra que quizás podríamos ver algunas y ahí está la imagen, de economía, ¿te acuerdas? Que tú querías ver. Una que es bien interesante por los distractores y lo que debes saber, que es la pregunta 57. La Sí, primera. pues, obvio. Esa está Interesante. dificilísima. ¿A quién más le Sí, costó la 57? Ahí tírenme las manitos, por favor, sí, pongan las que, manitos. ¿Cuál le costó? Le costó. para saber que no estoy tan solo, porque yo la leí y dije, uy, esta va a estar difícil, esta está compleja. En Cuéntanos. antes de que vayamos a la pregunta en concreto, recuerden que en el eje temático del sistema económico tenemos un agregado nuevito, ¿no es cierto? Nuevecito, que es todo lo relacionado con legislación laboral, ¿no es cierto? Y eso es lo nuevo que viene ingresando y que se va a quedar en la prueba, ¿ya? Para quienes quieran rendir también la prueba de fin de año nos están viendo, recuerden que tenemos que estudiar legislación laboral relacionado con este tema, ¿no? Ahora, la pregunta me está haciendo referencia al rol de la central única, no, mentira, unitaria, de trabajadoras y trabajadores, es decir, la CUT actual, ¿no es cierto? El concepto acá de organización multisindical es muy importante, que agrupa diversos sindicatos, ¿no es cierto?, siendo esta la principal organización de este tipo en Chile en la actualidad. Al respecto, ¿cuál es una contribución que este tipo de organizaciones realiza a la protección de los derechos laborales? Esto estaba complejo, ¿no es cierto?, porque a mí no me están preguntando con respecto al rol de los sindicatos, ¿no es cierto?, que cabe súper bien en la representación de los intereses colectivos de los trabajadores, ¿no?, que es una cosa conceptual, sino más bien con respecto al rol de esta, en específico, de esta multisindical. Porque si me hubieran preguntado con respecto a otras multisindicales, quizás podría haber sido incorrecto la alternativa D. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, la CUT de representar intereses colectivos en negociaciones laborales frente al Estado? La CUT negocia todo, bueno, no todos los años, cuando se da la posibilidad, ¿no es cierto?, cuando se abre la posibilidad del acuerdo, los aumentos o las alzas de sueldo mínimo, ¿no es cierto? ¿Eso significa que negocia en representación de todos los trabajadores? Para nada, ¿no es cierto? No necesariamente, pero sí es la contraparte más grande de los trabajadores en Chile y por lo tanto quien
de una u otra manera, tiene la voz, pero eso no necesariamente está dentro de las atribuciones de todas las multisindicales, sino más bien de la CUT en particular. Correcto. Una pregunta bien interesante. El año pasado se dio mucha vuelta con el tema de la OIT, ¿te acuerdas? Sí. Hoy día salió otra organización, porque dentro del temario está el tema de las organizaciones de defensa de derechos laborales. El año pasado fue la OIT, este año viene la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadores en Chile. Entonces, importante porque, como decía Ernesto, es un tema, ¿cierto?, que se comienza ya a trabajar incluso para la prueba regular. ¿Ya? Así que ahí estuvimos viendo, no sé si alguien más quiere una pregunta por ahí, porque estamos casi en la hora. Cuéntenos, chicas, chicos que están por ahí, que dicen, algunos decían, estaba fácil, otros no, estaba difícil, con una carita ahí de pena. Así que estuvo de todo la pregunta número 57. Pero si se dan cuenta, es una prueba que, ¿cierto, Ernesto? Que toca muchas temáticas. Y eso es muy importante en la prueba de historia y ciencias sociales. Esto no es memorizar, esto no es aprenderse todo de memoria, esto es poder, ¿cierto?, finalmente utilizar conceptualizaciones de la historia, pero también de las ciencias sociales. Y se entrelaza la prueba y tiene un corpus, ¿cierto?, un cuerpo interesante que está mediado con análisis de fuente, con mucho texto. Es una prueba que debe prepararse bien. Y eso es importante, ¿ah? Hay que prepararla. Olvidémonos de esta idea de que la prueba de historia es aprenderse la historia y las líneas de tiempo. Hay que prepararla. Y para eso estamos nosotros, con el preuniversitario Pedro de Valdivia, ¿cierto? Que estamos en este camino. Entonces, es muy importante una muy buena preparación para este tipo de pruebas. Ernesto. Ahí están preguntando, mira, entonces la 57 era la D. Sí, era la D. Sí, era de. No había quedado tan claro, era la D. ¿A qué hora sube Era el de. clavijero? Yo también me pregunto lo mismo. Yo también quiero el clavijero porque necesito cuestionarme con respecto a varias preguntas. Eh, Sí, había unas yo- preguntas en general que estaban ahí. Había unas preguntas media dificultosas por el concepto que utilizaban, cómo se referían, cómo dirigían un poco. Faltó un poco de dirección ahí. Las preguntas en general de historias como que dan un contexto y después te dirigen, ¿cierto? sí, Aquí eran como bien simples, directos, muy directos. sí, de hecho era una prueba en donde uno podía, a mí me pasó que uno podía terminar quizás incluso antes de la hora, ¿no es cierto? Una prueba en la que si uno agarraba ritmo iba respondiendo rápidamente. Todavía no se sube el clavijero, Catalina, pero ya lo podemos comentar, ¿no es Sí, cierto? sí, 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 prontamente, Ahora, prontamente. yo los quiero dejar, ¿no es cierto?, con una reflexión importante, porque en historia somos buenos para las reflexiones, para el pensamiento reflexivo. Recuerden que la prueba de historia requiere de un bagaje conceptual muy importante, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que defender un espacio de contenido, ¿no es cierto?, en nuestras clases, porque uno no puede llegar a responder así a pata pelada, ¿no es cierto? Es importante conocer, pero también es importante saber qué cosa hago yo con ese conocimiento, porque la historia es mucha, ¿no es cierto? La economía y los conceptos económicos son demasiado. Lo que nosotros alcanzamos a ver en clase no va a dar ni para 5 clases de su introducción de economía de la universidad, no va a dar ni para 5 clases de su introducción al derecho en la universidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con ese conocimiento? ¿Qué conocimiento me sirve más que otro? Y todo eso, usted lo va a tener, ¿dónde? En Preuniversitario Pedro de Pedro de Valdivia. Valdivia. Continúen con nosotros, sigan a nuestro lado y les irá increíble. Y ojalá que les haya ido increíble. Yo sé que les fue muy bien en esta. No tengo ninguna duda que les fue la raja. Oye, por ahí dice, en la temática, por ejemplo, más social, en el tema de población chilena, ¿cómo abordo este tema? Una cosa muy importante, la cantidad de preguntas. En este caso, la prueba de invierno tiene más preguntas que lo más probable es que pase en la prueba regular. Pero aquí hay que conocer conceptualidades, marginalidad, no Mm. equivocarse con el concepto de población callampa con el conventillo, diferencias temporales, la importancia de la migración campo-ciudad, el impacto social que había en la época, las de procesos de las democratizaciones. Tienes que tomar mucha conceptualización y trabajar también esos conceptos para poder, ¿cierto?, definir. Y atento con eso, porque también hay que saber de población, demografía, tasas de natalidad, que es una tasa de fecundidad, conceptualizaciones propias de la historia y las ciencias sociales. Oye, pero ya estamos terminando, ya nos vamos a ir despidiendo, son ya las 20:35 y en primer lugar agradecer a todas estas visitas que estuvieron hoy, eh,
qué bueno que se hayan, ¿cierto?, finalmente atrevido a preguntarnos algunas cosas, haber revisado algunas preguntas. Como preuniversitarios estamos muy contentos con estos momentos y decirles que están todas y todos invitados a seguir nuestras redes sociales, sigan al Preuniversitario Pedro de Valdivia, tenemos mucha información para ustedes y recuerden además, algo muy importante que dijo el profesor por ahí, continúan trabajando con nosotros y porque además estamos en el proceso, ¿cierto?, finalmente de matrícula para los periodos intensivos del año, ¿cierto?, 2026. Ya estamos en proceso de matrícula para el periodo, ¿cierto?, de agosto. Así que un abrazo fuerte a todas y todos, a quienes están esperando en estos momentos los resultados. Calma, descansen, aprovechen estos días y todavía queda un espacio, todavía queda la prueba regular. Vamos que se puede también. Perfecto. Ernesto, Vamos cerrando entonces, po. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia, por su preferencia. De verdad les agradezco mucho, sobre todo a mis estudiantes y a todos los estudiantes del programa de invierno. Yo sé que ahora están con mucho nervio, pero relajación, este momento pasa, y si no pudimos ahora, lo podremos hacer a la siguiente, no se preocupen. Yo sé que lo van a hacer ahora, no hay problema. Eh, y bueno, para todas y todos, muchas gracias por seguirnos y que tengan una súper buena noche. sí, que tengan una linda noche y nos estamos viendo. Un abrazo a todas y todos. Chao, Ernesto, que estés muy bien. Chao, Claudia, cuídate. Chao.